Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este nuestro pequeño rincón en YouTube. Estoy tan contenta de tenerlos a todos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y bienvenido a la familia. Te invito a que te quedes un ratito y si te gusta lo que ves, que consideres darle a ese botoncito rojo de suscribir, me haría muchísima ilusión. Porque hoy vamos a desvelar un misterio, uno de esos que te dejan pensando, te hacen sonreír y te llenan de una especie de magia. Vamos a hablar de Kansu, de Demet, y de un secreto que sinceramente es de genio y las hizo increíblemente felices. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy es realmente fascinante. Ustedes saben que me encanta explorar esas historias que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, esas que nos enseñan que la felicidad a veces se esconde en los lugares más inesperados y que las personas que nos rodean pueden ser verdaderos tesoros. Y la historia de Kansu y Demet es un claro ejemplo de esto. A veces pensamos que para ser feliz necesitamos grandes gestos, o que la felicidad es algo que se compra o se consigue con logros monumentales. Pero la realidad, mis amigos, es mucho más sutil, mucho más profunda. La verdadera felicidad muchas veces radica en la conexión, en la comprensión, en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Y es ahí donde entra en juego el secreto de Kansu, un secreto que, más que una estrategia, fue una manifestación pura de amor y entendimiento hacia Demet. Imaginen por un momento a Kansu. Una mujer que por distintas circunstancias se encuentra en una relación con Demet. Quizás al principio todo era normal, incluso podría haber habido chispas, esa atracción inicial que nos hace pensar que estamos ante algo grande. Pero el tiempo, como siempre, es el que pone a prueba las cosas. Y en el caso de Kansu y Demet, el tiempo empezó a revelar que Demet tenía unas necesidades, unas inquietudes, que quizás no estaban siendo completamente satisfechas, o al menos, no de la manera que ella más necesitaba. Y aquí es donde Kansu demuestra esa inteligencia emocional que tanto admiro y que, insisto, es de genio. Porque el secreto de Kansu no fue manipular, no fue engañar, no fue crear una fachada. El secreto de Kansu fue entender. Entender a Demet en un nivel que pocos logran. Demet, como todos nosotros, tenía su propia historia, sus propias heridas, sus propias formas de percibir el mundo y de sentirse amada y valorada. Y Kansu, con una sensibilidad exquisita, supo captar esas señales, esas sutilezas. No se trató de ser una experta en psicología, sino de ser una observadora atenta y, sobre todo, una persona dispuesta a ir más allá de lo superficial. El mi amante del título no es una etiqueta para minimizar la relación, sino más bien para resaltar una faceta de su conexión. A veces en las relaciones, especialmente cuando ya se ha pasado la fase inicial de enamoramiento y se entra en una etapa de mayor estabilidad, o incluso de rutina, es fácil caer en la complacencia. Y Kansu, en lugar de caer en ella, decidió potenciar lo que ya existía y al mismo tiempo, nutrir aquello que Demet secretamente anhelaba. ¿Y cuál era ese anhelo? Bueno, aquí es donde se pone interesante. No se trata de un deseo material, ni de un capricho pasajero. El secreto de Kansu giró en torno a la validación y la admiración. Demet, a pesar de su aparente fortaleza o quizás precisamente por ella, necesitaba sentirse vista, sentirse reconocida en sus talentos, en su inteligencia, en su individualidad. Y Kansu, con una maestría impresionante, se encargó de proporcionarle precisamente eso. ¿Cómo lo hizo? Pues en lugar de enfocarse en lo que ella quería o necesitaba, Kansu decidió poner el foco en lo que Demet valoraba. Si Demet era apasionada por su trabajo, Kansu se convertía en su mayor fan. No solo escuchaba sus éxitos, sino que los celebraba con un entusiasmo genuino, se interesaba por los detalles, por los desafíos superados, por su crecimiento. Le hacía preguntas inteligentes, demostraba que entendía la complejidad de lo que hacía y, lo más importante, le hacía saber que admiraba su dedicación, su esfuerzo y su habilidad. Si Demet tenía una opinión sobre algún tema, Kansu, en lugar de confrontarla o tratar de imponer su propia perspectiva, optaba por escuchar atentamente, por pedirle que profundizara, que explicara su punto de vista. Esto no significa que Kansu estuviera de acuerdo en todo, para nada. Significa que respetaba la inteligencia de Demet y le daba el espacio para expresarse, para sentirse escuchada y comprendida. Kansu entendió que para Demet, tener a alguien que valorara su intelecto y sus ideas era tan importante como cualquier otra muestra de afecto. Y este era el genio, ¿entienden? No era solo decir, eres inteligente o te admiro. Era demostrarlo en cada interacción.
Era crear un ambiente donde Demet se sintiera segura para ser ella misma, para brillar, para equivocarse y incluso sabiendo que su valía no se veía mermada. Kansu, con gestos pequeños pero constantes, se convirtió en la persona que elevaba a Demet, que sacaba lo mejor de ella, que le recordaba lo increíble que era. Imaginen, ustedes están trabajando en un proyecto, están dándolo todo y su pareja, en lugar de distraerlos, o de solo decir que bien te va, se sienta con ustedes, les pregunta detalles, les dice entiendo lo difícil que debe ser esto, pero admiro cómo lo abordas, admiro tu perspectiva. Eso, mis amigos, es oro puro. Eso alimenta el alma. Y Kansu le daba eso a Demet, día tras día. Y no solo se trataba de admirar sus logros o su intelecto. También se trataba de reconocer su fortaleza interior, su resiliencia, las batallas que había librado y que quizás solo Kansu veía o entendía en profundidad. En esos momentos de vulnerabilidad, Kansu no solo ofrecía consuelo, sino que recordaba a Demet su propia fuerza, le decía cosas como sé que esto es duro, pero mira lo lejos que has llegado, mira todo lo que has superado. Tienes una fuerza increíble. Este tipo de validación, cuando es genuina y constante, crea una base de confianza y seguridad inquebrantable. Demet no solo se sentía amada, se sentía vista. Se sentía comprendida en sus motivaciones más profundas. Y eso, queridos, es lo que la hacía feliz. Una felicidad profunda, duradera, que no dependía de los altibajos externos, sino que nacía de la conexión íntima y del reconocimiento mutuo. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos estado en relaciones donde sentimos que no nos entienden, o que nuestras pasiones o nuestras ideas no son valoradas? Es agotador, ¿verdad? Nos hace sentir solos, incluso estando acompañados. Y Kansu, al romper con esa dinámica, al ser esa luz que iluminaba lo mejor de Demet, creó un espacio de felicidad auténtica. La parte de mi amante en el título, si la interpretamos de una manera más profunda y menos superficial, podría sugerir que Kansu, dentro de esa relación, entendía las complejidades, las pasiones, quizás incluso las inseguridades que a veces acompañan a las relaciones más intensas. Y en lugar de juzgar o intentar cambiar a Demet, decidió amarla y aceptarla tal cual era, pero elevándola. El genio reside precisamente en esa habilidad de no solo amar, sino de nutrir, de hacer florecer a la otra persona. Es como un jardinero experto. No se limita a regar la planta. Entiende el tipo de suelo que necesita, la cantidad de sol, el momento exacto de podarla para que crezca más fuerte y hermosa. Kansu fue esa jardinera para Demet. Supo leer sus necesidades, sus tiempos, sus anhelos y actuó en consecuencia, no de forma forzada, sino de forma orgánica, natural, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y por eso esa felicidad que alcanzó Demet, y por ende que compartieron, fue tan auténtica y tan profunda. Este secreto de Kansu nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que la escucha activa y la empatía son herramientas poderosas para construir relaciones sólidas. Segundo, que la admiración genuina y la validación constante pueden ser catalizadores de la felicidad de una persona. Y tercero, que el verdadero amor, a menudo, se manifiesta en la forma en que ayudamos a la otra persona a brillar. No se trata de ser un pelotas o de decir lo que la otra persona quiere oír. Se trata de observar, de entender, de reconocer el valor intrínseco del otro y de comunicárselo de una manera que resuene con su ser. Kansu no le vendió humo a Demet. Le dio algo mucho más valioso, el reflejo de su propia grandeza, magnificada por el amor y la admiración sincera de alguien que la conocía profundamente. ¿Y si ustedes se preguntan, ¿y qué ganó Kansu con esto? Pues la felicidad de la persona que amaba y seguramente la satisfacción profunda de ser esa persona que hace la diferencia, que contribuye a la plenitud de otro ser humano. La felicidad, al final, es contagiosa. Cuando una persona florece, la energía a su alrededor cambia. Kansu, al ser el motor de esa felicidad en Demet, seguramente también se sintió increíblemente feliz y realizada. Es un ciclo virtuoso. Así que, mis queridos, el secreto de Kansu para Demet, ese secreto de genio que las hizo felices, no fue una fórmula mágica o un truco barato. Fue la profunda comprensión del ser humano, la habilidad para ver y potenciar lo mejor en la persona amada, y la dedicación constante para recordarle esa grandeza. Fue en esencia un acto de amor inteligente y profundo. Espero de corazón que esta pequeña reflexión les haya parecido interesante y les haya dado alguna idea para sus propias relaciones.
A veces los secretos más grandes no son los más complicados, sino los más sencillos y, a la vez, los más difíciles de aplicar de forma constante. Y bueno, mis estimados, hemos llegado al final de este viaje de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado desvelando este secreto conmigo. Hemos hablado de Kansu de Demet, y de esa chispa de genialidad que las envolvió y las hizo encontrar una felicidad de tan especial. Les invito a que piensen en esto, a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar estas ideas en sus propias vidas, en sus relaciones, en su forma de interactuar con las personas que aman. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Han tenido experiencias similares, donde el entendimiento y la admiración han sido claves para la felicidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me nutren un montón y me ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que a alguien más le podría ser útil o inspirador, no duden en darle un gran pulgar hacia arriba, eso me motiva muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad tan especial, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Un abrazo gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!